Bueno, muy buenas tardes para ustedes, estudiantes. Nuevamente, muchísimas gracias por estar acá en esta reunión. Mi nombre es Rafael Iván González Figueroa y vamos a iniciar con una de las capacitaciones que tanto nos han solicitado. Esa capacitación es la que, para iniciar, nos enseñará cómo hacer el transporte de pacientes, cómo hacer el adecuado traslado, que en este caso sería a nivel intrahospitalario, y estamos hablando del camillero. Pues primero que todo, mi nombre es Rafael González. Soy el docente que les va a dictar esta capacitación. No sin más, también contarles que esta capacitación es muy importante para todas las personas que vayan a trasladar en el área hospitalaria como camilleros. Y en este caso, pues lo explicado será solo la teoría. De la práctica que podemos empezar pues a ver o a practicar también con tutoriales. Podemos también de igual forma ir mezclando los primeros auxilios, el soporte vital, el primer respondiente, todo este tipo de capacitaciones que en realidad son muy importantes para el camillero. Sin más ni menos, digamos que hablar del transporte nos implica muchas veces cosas que sean riesgo para la vida del paciente o actuaciones que sean riesgo para nosotros mismos. Por eso el camillero es una figura que ayuda a descongestionar las áreas hospitalarias en el área de transporte. La figura del camillero es muy importante también porque, como bien estamos hablando de la descongestión, nos ayuda a que esa persona, digamos los auxiliares de enfermería, los jefes de enfermería, los médicos, no tengan que trasladar al paciente. Para eso va a existir esta figura del camillero, que será la que nos va a ayudar en este caso con ese traslado de paciente. ¿Cuál es el propósito? El propósito de la unidad de aprendizaje y será ahí que identificará las acciones de enfermería o a desarrollar en situaciones de urgencias y desastres mediante la aplicación de los primeros auxilios de manera inmediata y oportuna. Lo que buscamos es que las acciones de esta persona, que es el camillero, sea explícito, sea oportuno y sea inmediato. ¿Por qué? Porque muchas veces la respuesta puede ser tardía, lo cual nos permite que no cumplamos con la adecuada atención del paciente que debe estar necesitando es una ayuda inmediata. Dentro de este manual también hay que tener muy en cuenta que los primeros auxilios serán la base principal del camillero. ¿Sí? Cuando hay primeros auxilios, recordemos que inclusive el camillero o la atención prehospitalaria, la persona que trabaje eh, como, eh, como esto se llama, bueno, el que sea el acompañante en la tripulante, perdón, el tripulante de ambulancia debe tener muy claro los principios de soporte vital básico, de primeros auxilios y de camillero, todos estos junto con primer respondiente. Los objetivos específicos será analizar, identificar e implementar las acciones de enfermería ante un desastre, un traslado del lesionado. Sí, entonces primero analizamos e identificamos también qué acciones vamos a tomar en este caso para realizar un traslado efectivo. Lo que buscamos es hacer traslados efectivos. Lo primero, se realiza un encuadre general de la unidad complementaria, que son los propósitos, competencias genéricas. Entonces, primero verificar el área, ¿no? Entonces, primero vamos a verificar y después de que verifiquemos el área, vamos a actuar. Se realiza un diagnóstico general de la unidad de competencia a través de preguntas. Primero, se inicia la exposición a través de la exposición que puede tener el paciente también, ¿sí? La movilización e inmovilización del lesionado, que en este caso puede ser siempre muy importante la movilización y la inmovilización, porque inmovilizar, si no inmovilizamos, muy seguramente en la movilización se nos vaya a golpear el paciente. Entonces siempre busquemos hacer un procedimiento adecuado y con el arnés en la camilla o si tenemos que inmovilizar al paciente en el hospital cuando vayamos a trasladar adecuadamente la monitorización, los líquidos, lo que tengamos que inmovilizar debe estar adecuadamente sin que vaya a haber un daño colateral.
También se da el concepto de análisis de la situación la situación extra que pueda estar pasando, digamos, si pasa una situación que es, pues que no esperábamos, en este caso todos debemos ayudarnos porque pues el camillero también trabaja en grupo con los enfermeros, trabaja en grupo también con los médicos, con los terapeutas respiratorios. Entonces, todo esto da un traslado adecuado, que es lo que buscamos. Descubrir también los objetivos de la inmovilización, ¿no? Lo que les decía, la inmovilización puede ser también en un momento que no inmovilicemos un miembro o que el paciente se nos llegue a caer, puede haber una complicación mucho más grave. Por eso es tan importante que el camillero siempre haga primero sus inmovilizaciones, organice todo su área para un traslado adecuado. Describir también las técnicas y las maniobras del lesionado de acuerdo a la lesión o enfermedad, entre otros. Comúnmente, cuando vamos a hacer un traslado del paciente o si digamos tiene una fractura, si tiene alguna lesión que sea de miembros o alguna exposición de órganos, cualquier tipo de lesión, el camillero debe también tener algunas técnicas y maniobras para cada tipo de paciente, porque todos los pacientes no se trasladan de igual manera. Entonces hay que tener muy claro eso. Se describen también el traslado de acuerdo también con el material y la cantidad de personas. Recuerden ustedes que entre más personas hayamos para un traslado, pues mucho mejor también, porque una persona puede llegar a pesar varios kilos, inclusive sobrepasando los 100 kilos, 180 kilos. Bueno, ese tipo de pacientes vamos a necesitar de muchas manos, fuerza, para que nos puedan ayudar, porque estos pacientes, igual como les indico, pueden o suelen pesar bastante. Y si nosotros hacemos una mala fuerza, una fuerza indebida o inadecuada, muy seguramente vayamos a tener una lesión cervical, una lesión a nivel traumática, ya sea en nuestros miembros, en nuestra espalda, columna. Todo esto puede pasar si no hacemos una maniobra adecuada. Se concluye también a través de pues las preguntas que nos podemos realizar, en este caso también de las técnicas de inmovilización y de traslado del paciente, que pueden ser, digamos, en este caso, quién va a llevar o cómo llevar entonces lo que es la vía aérea, la vía respiratoria, cuando estamos trasladando un paciente que lleve tubos, que esté entubado orotraquealmente, sí que lleve ventilación mecánica, entonces ahí nos debería ayudar o colaborar también terapia respiratoria. Por eso es que cada quien va a cumplir con un trabajo muy importante. Los primeros auxilios también junto con el transporte del lesionado en los primeros auxilios. Les recuerdo que hay un tipo de maniobras que en este caso están organizadas también en el manual, que pues ustedes pueden volver a revisar cada que tengan tiempo, cada que puedan, por favor, revísenlo, estén estudiando constantemente porque estos manuales se hicieron para estarlos revisando. El traslado de los lesionados consiste en las técnicas aplicadas para mover a un lesionado en la misma escena. Entonces, las técnicas aplicadas nos enseñan que nosotros podemos movilizar o inmovilizar a un paciente dentro del mismo área, si la escena viene a ser el mismo área y del accidente. Entonces, dentro del mismo área del accidente tendremos que aprender a trasladar a nuestro paciente desde su posición original hasta un lugar seguro. ¿Cuál puede ser el lugar seguro de disposición? Ya sea un hospital, una clínica, si ya sea un lugar de urgencias, entonces donde lo vayan a atender, puede ser también un accidente de tránsito. Entonces, este tipo de lugares son lugares seguros, donde posteriormente será atendido y estabilizado para ser llevado a un centro asistencial o lugar donde se le presten cuidados definitivos. Pues como le venimos diciendo, lugares principales para atender a personas lesionadas, que ya sea un accidente de tránsito, un accidente doméstico, distintos accidentes que se presentan. Lo importante es tener la técnica aplicada para mover al lesionado en la misma escena del accidente y desde su posición original hasta el lugar donde va a ser atendido. A veces no tenemos claro cuál es el lugar donde lo van a atender, pero comúnmente es el lugar de urgencias más cercano de su vivienda. Entonces, ese sería el lugar, pues el ideal. Los principios
pues, el traslado y el salvamiento. Sí, porque en el transporte debe adecuarse las lesiones también o el problema que presente el paciente. En este caso también el transporte que se adecue a las lesiones que presente el paciente debe ser pues comúnmente una ambulancia o un vehículo de emergencias que transporte pacientes, que tenga el espacio suficiente y sobre todo que cuente con las herramientas o los dispositivos médicos, que en este caso podemos hablar de la atención ambulatoria, que es servicios básicos médicos, ¿sí? Donde podemos contar con un monitor, una bala de oxígeno y pues lo más básico, ¿sí? Para inmovilizar, entablillar. Y está la atención inmediata medicalizada, que esas ya son la TAM y serían las ambulancias medicalizadas donde hay ventilación mecánica, oxigenación, catéter central, todo tipo de dispositivos médicos que pueden ayudar a estos pacientes. En pacientes de trauma se debe trasladar al paciente como, digamos, como un todo, que no es una pierna o un brazo fracturado. Entonces, en este caso, de trauma se debe tratar al paciente con toda la, pues, hacer el entablillamiento adecuado. Si es necesario y si hubo un accidente de tránsito, no retire el casco hasta que no esté segura mediante una radiografía que pues no haya un desprendimiento craneano o algo que pueda arriesgar la vida del paciente. Se debe minimizar al máximo el riesgo de lastimar al paciente o lastimarse por acciones temerosas o poco seguras, que es como lo que veníamos también tratando un poco sobre los nervios. A veces nos ganan los nervios, no sabemos cómo controlarnos y podemos generar un daño mayor al paciente, donde pues en este caso vayamos pues a complicar la situación de nuestro paciente. Entonces es muy importante que evitemos también lastimar al paciente o que nos vayamos a lastimar nosotros mismos con una acción insegura. Una acción insegura puede llevar inclusive a un paciente a la muerte, puede inclusive llevarnos a nosotros mismos a la muerte. Por eso es tan importante leer los manuales, practicar, ver tutoriales, estar constantemente en capacitación. Ante una persona herida o sin conocimiento, es fundamental reconocerlo en el mismo lugar en que se encuentra, sin moverlo ni trasladarlo hasta que no se le hayan hecho los primeros auxilios, pues de lo contrario existe el riesgo de agravar la situación y causarle nuevas heridas. Digamos que una persona herida que esté sin conocimiento también es fundamental primero reconocer en el primer lugar en qué se encuentra, ¿sí? Antes de nosotros hacer el traslado, primero verifiquemos con los primeros auxilios cómo se encuentra sin nosotros agravar la situación. No podemos moverle hasta que no reconozcamos el estado del paciente, porque si el paciente llega a estar en un paro cardiorrespiratorio, entonces en este caso no podemos moverlo. Solamente en casos extremos, incendios, electrocución, asfixia, inundación, aprisionamiento por hierros, deberá trasladarse con el máximo cuidado hasta el lugar más próximo donde se le pueda prestar los primeros auxilios. Sí, digamos que son casos muy puntuales, donde inmediatamente tenemos que trasladar al paciente sin verificación, inmediatamente, lo más pronto posible y llevarlo a un lugar donde le puedan prestar los primeros auxilios. Estamos viendo que son casos muy peculiares como el incendio, la electrocución, la asfixia, la inundación, sí, el aprisionamiento por hierro, son cosas que ya se salen de los primeros auxilios básicos y necesitamos inmediatamente que sean atendidos de manera inmediata, como su nombre lo indica. Por aquello, en el momento del traslado hay que tener en cuenta que al enfermo o al accidentado se le debe mover el cuerpo lo menos posible. Lo que menos se pueda mover esa persona será vital. Por eso cuando tengamos la capacitación y siempre que tengamos una camilla de trauma, es importante poder hacer la sujeción adecuada con el arnés. ¿Para qué? Para que el paciente no se nos vaya a caer de la camilla, para no hacer movimientos bruscos en el traslado ni estar, digamos que moviendo al paciente inadecuadamente,
porque esto muy seguramente pueda estar moviendo algunos órganos vitales que hayan sido, pues en este caso, colisionados, lastimados. En el momento del traslado hay que tener en cuenta que al enfermo pues se le deberá mover lo menos posible. ¿Listo? Tengan eso muy en cuenta, mover al paciente lo menos posible en caso de tener en cuenta que el enfermo puede tener una lesión más fuerte si nosotros hacemos este tipo de movidas. ¿Qué vamos a mirar? Entonces, siempre los pasos, vamos a revisar los pasos en los que se puede transformar o transportar de manera segura al paciente. Solamente transportaré si yo pues verifico el estado del paciente, si la víctima está respirando, si no proporcionar una vía respiratoria y establecer una ventilación de bolsa o mascarilla. Digamos que en este caso sería el ambú, la resucitación manual, porque necesitamos verificar si el paciente está o no respirando. Pero los primeros auxilios toca prestarlos inmediatamente. Las fracturas evidentes deben ferulizarse. Si en este caso estamos hablando de una fractura que es cerrada y no abierta, vamos a hacer un entablillamiento, una entablillación para que podamos trasladar a ese paciente con un miembro entablillado. Si hay pulso o frecuencia cardíaca, si no, iniciar compresión de tórax, iniciar la maniobra de reanimación cardiopulmonar, que sería lo más pertinente en caso de que la persona no tenga ni pulso ni esté respirando. Iniciemos precompresiones cardiorrespiratorias. ¿Por qué? Porque pues la persona está en un paro cardiorrespiratorio, muy seguramente esa persona pues ya está casi que muerta. ¿Por qué? Porque el corazón se ha detenido abruptamente. La lesión de columna trasladaremos si se puede proteger el cuello y la columna antes de mover al paciente. Con un cuello Filadelfia vamos a hacer una inmovilización y vamos a trasladar el paciente, ya que con este cuello de inmovilización Filadelfia vamos a evitar que haya una fractura de columna o una lesión cervical grave que podamos, en este caso, prevenir antes de trasladar. Si digamos hay hemorragia externa gruesa, si debe ser así, digamos que, ¿cuáles son las hemorragias gruesas? Cuando hay una pérdida de sangre muy elevada. Y de ser así, elevaremos la parte y si es posible aplicar suficiente presión, así como el uso de un torniquete. Entonces, elevaremos el miembro, en caso tal si es miembro superior o inferior, elevaremos a 90 grados con un torniquete. Vamos a hacer una presión para que deje de haber circulación de sangre y vamos a hacer bastante presión. ¿Listo? Presión en el área para que no haya más sangrado. La prevención en traslados. Es muy importante tener prevención en los traslados porque a veces hacemos un traslado inadecuado, lo cual puede llevarnos pues, a un agravamiento del listo. Entonces, muy importante para evitar mayores lesiones también en el traslado de las víctimas de un accidente. Se debe asegurar que las vías respiratorias estén libres de secreciones, así que tengamos una vía aérea limpia, ¿sí? Entonces, si hay bastantes secreciones, vamos a evitar de que pues esté más libre la vía aérea. Vamos a controlar la hemorragia antes de moverla. Antes de mover a un paciente, debemos controlar la hemorragia. Como hablábamos ahorita de un miembro superior o inferior, donde haya un sangrado activo. Entonces, si hay sangrado activo, inmediatamente hagamos las maniobras, que sería utilizar el torniquete para evitar el constante flujo de sangre, ¿sí? De pérdida de sangre o líquidos, y elevaremos el miembro a 90 grados y haremos una presión inmediata que permitirá hacer una oclusión, listo, oclusión de la vía para que deje de estar sangrando porque en este caso la persona se está desangrando, entonces va a estar en shock y va a morir. Cuando de fracturas hablamos, inmovilizar las fracturas será lo más adecuado.
primero hacer una inmovilización. ¿Para qué? Para que no se siga este miembro empeorando su estado. Entonces, con 4 trozos de cartón y 2 cordones o un cordón, vamos a amarrar, a hacer un amarramiento, lo cual nos va a permitir que en este caso la persona esté mucho más segura la fractura. Digamos que en la prevención siempre es muy importante que todos tengamos prevención adecuada, pero pues también debemos verificar el estado de conciencia. Si esa persona se encuentra inconsciente, si como resultado de un trauma, un golpe o algún tipo de traumatismo, se puede considerar como lesionada también de columna vertebral, ¿sí? Porque es muy común que cuando haya un trauma y la persona esté inconsciente, también se puede considerar como lesión de columna vertebral. Entonces, evite torcer o doblar el cuerpo de una víctima con posibles lesiones en la cabeza o columna. Si trate de no doblar el cuello, recuerde usted que estábamos hablando del cuello Filadelfia, que va a ser muy importante para hacer una protección cervical. Entonces no vamos a torcer, no vamos a doblar el cuello de la víctima, ni vamos tampoco a generar más lesiones en cabeza o columna. Lo ideal es hacer la inmovilización adecuada y con eso vamos a tener un paciente mucho más seguro. Utilizar una camilla dura, que esta sería nuestra camilla de trauma, la camilla dura cuando haya sospecha de fractura de columna vertebral. Esta camilla nos permite, por lo mismo de ser rígida, que no vaya el paciente a doblarse ni el cuello ni la columna y se vaya a empeorar. Entonces la camilla de trauma nos va a colaborar bastante y no debe ser tampoco transportados ni sentadas las personas con lesiones en la cabeza, ni espalda, cadera o pierna. Recuerde que no se pueden trasladar sentados. Deben trasladarse de manera supina, posición supino, que es acostados. Entonces de esta manera será mucho más seguro el traslado. Seleccionar el método de transporte de acuerdo con la naturaleza de la lesión. Método de transporte, hay que verificar cómo vamos a trasladar a ese paciente, porque si hay un trauma o cervical o en la cabeza, recuerde que deberá ser en camilla rígida, si en la de trauma. Pero si la persona en este caso se fractura un brazo, miembro derecho superior, izquierdo o inferiores miembros, hay que verificar, porque si no hay una camilla se puede trasladar entre varias personas. ¿Pero cómo? Habiendo entablillado ya el miembro, recuerde usted. Seleccionar también, o en este caso, el método de transporte de acuerdo con la naturaleza de la lesión, si el número de ayudantes, el material disponible, la contextura de la víctima y distancia a recorrer. Entonces, todo esto tendrá que entrar primero en el plan de ejecución. ¿Cómo vamos a trasladar a esa persona? ¿Entre cuántas personas la vamos a trasladar? ¿A dónde queda el lugar a donde nos vamos a dirigir? Entonces, antes de nosotros actuar, todo esto es lo que vamos a verificar. Entonces, yo primero selecciono el método de transporte de acuerdo con la naturaleza de la lesión. Si es, recuerden ustedes, cervical o de trauma cráneoencefálico, hay que trasladar en camilla rígida, en la cual, en la de trauma. Pero si la persona puede ir en una silla de ruedas o puede trasladarse en un taxi debido a que es una fractura de una mano, una muñeca, un brazo, podrá ser más factible transportarla en un vehículo. De lo contrario, si es una de esas, nuevamente, trauma cervical o de trauma craneoencefálico, debe ser principalmente en camilla rígida, para lo cual muy seguramente tengamos que llamar a la línea 123 de emergencias del CRUE para que nos den o nos presten estos servicios. Bueno, dar órdenes claras. Cuando se utiliza un método de transporte que requiera más de 2 auxiliadores, en estos casos uno de los auxiliadores debe hacerse cargo de dirigir todo el procedimiento. Entonces las órdenes deben ser claras, tal cual como indica ahí, ¿no? Entonces, claras cuando se utiliza un método de transporte que requiera más de 2 auxiliadores. En este caso podría ser por un trauma cráneoencefálico o cervical, o cuando solicitamos el apoyo de una ambulancia del CRUE de la línea 123, entonces hay una persona que debe llevar en este caso
las órdenes, debe llevar el orden y de esta manera indicar y dar órdenes precisas. Bueno, las precauciones siempre también para lograr una mayor estabilidad y equilibrio de su cuerpo, separe ligeramente los pies y doble las rodillas. Nunca la cintura. La fuerza debe hacerla en las piernas y no en la espalda. ¿Por qué? Porque cuando usted haga la fuerza con la espalda, muy seguramente no vaya a poder, porque se puede hacer usted mismo un trauma a nivel cervical. Para levantar al lesionado, debe contraer los músculos de abdomen y pelvis, manteniendo su cabeza y espalda recta. No trate de mover solo a un adulto demasiado pesado. Busque ayuda. Si han escuchado esto de que no es para machos, sino para muchos, porque seguramente una sola persona no vaya a poder. Varias personas sí van a poder muy seguramente, y además que hay que tener en cuenta el peso del paciente. ¿Sí? Si es un paciente que tiene un peso demasiado corpulento, va a ser más difícil. Planificar el traslado antes de realizarlo. Los peligros de un transporte incorrecto son: primero, agravar el estado general. Segundo, provocar lesiones vasculares o nerviosas. Tercero, convertir fractura cerrada en abierta, incompleta en completa. Provocar mayor desviación de la fractura. Entonces, este tipo de peligros de un transporte son incorrectos, ¿sí? Entonces, en vez de hacer algo bueno, vamos a hacer algo muy grave y podemos estar haciendo peores traumas al paciente. Sin no movilizar solo en caso necesario. Si usted ve que tiene más ayuda, que usted puede contar con ayudas profesionales que le van a ayudar, no inmovilice solo. Sí, no movilizar hasta que existan medios adecuados para hacerlo. Solo será urgente si existe peligro de fuego, explosión, derrumbe o atropello. Si de lo contrario, usted evite hacer maniobras solo, porque lo que vamos a hacer es empeorar la situación de nuestro paciente, generar más traumas, lo cual en este caso es lo que buscamos prevenir. No queremos generarle más trauma al paciente, no queremos hacer un trauma peor de lo que ya en este caso ha venido ocurriendo. Además, también hay que considerar siempre que puede existir lesión de columna vertebral y movilizar el herido como un eje rígido, manteniendo alineados cabeza, cuello y tronco. Lo que me refiero es que para este tipo de maniobras, cuando sea de columna vertebral, entonces todos al mismo tiempo debemos movilizar al paciente, debemos movilizarlo contando a la cuenta de tres entre varias personas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, lo más rígido que pueda estar este paciente será lo más ideal para evitar que el trauma de la columna vertebral sea mucho más grave. En caso de encontrarse solo, movilizar por las axilas o de los pies manteniendo el eje central. Entonces, como vemos allí en nuestra figurita, está tomando el paciente de las axilas, está soportando su peso y en los pies mantiene su fuerza o eje central y va a hacer el traslado. Los objetivos de la inmovilización principalmente es estabilizar las lesiones existentes, evitar lesiones secundarias, aliviar el dolor y controlar la hemorragia, tal cual como podemos ver también en la imagen de la camilla. Entonces, eso es lo que vamos a buscar, ¿sí? Los objetivos: estabilizar las lesiones existentes, evitar lesiones secundarias, aliviar el dolor, controlar la hemorragia. Eso será principalmente los objetivos de la inmovilización. Y además de esto, como vemos allí, hay unas técnicas en la imagen que no se deben realizar. Sí, no debemos realizar un traslado como se está haciendo de axilas y de piernas, porque en este caso podemos estar generando un trauma peor, pues mucho más grave de columna vertebral.
Según cómo se está haciendo la inmovilización cervical con el cuello Filadelfia, será muy importante hacerlo de manera ideal, no como está en la imagen, que podemos ver que está mal hecho porque en este caso está ejerciendo una mala presión sobre el mentón y la mandíbula. El cuello Filadelfia nos va a ayudar a sostener bien adecuadamente la posición cervico, si digamos que cervico vascular, no, cervicocraneana. Cuando vemos también el traslado de paciente, cuando hay un trauma de columna vertebral, vemos que ahí en la imagen hay varios candidatos y esos varios candidatos al mismo tiempo van a hacer al conteo de uno, 2 y 3 y van a levantar al paciente al mismo tiempo. No puede uno levantar al paciente si no es al mismo tiempo todos, porque pues en este caso podemos generar un trauma mucho más grave. Este traslado, recuerden ustedes, es para traumas cráneoencefálicos o traumas de columna vertebral. ¿Sí? Entonces, los traslados que son correctos, la postura del cuello, en este caso Filadelfia, y el traslado que están realizando los tres personajes con el paciente, que lo están, en este caso en bloque, lo están trasladando. El traslado del lesionado puede ser arrastre, carga o improvisación de camilla. ¿Listo? Entonces, el arrastre, pues ya sabemos que no debe utilizarse tanto, en realidad no es tan común. La carga puede ser más entre varios tipos entre varios actores, que en este caso serían las personas que rodeen el área o que estén cerca al paciente, pueden realizar esta carga y la improvisación de una camilla, ¿sí? Donde podemos improvisar una camilla y en este caso podemos hacer el traslado del lesionado. Este tipo de de tres traslados son los más comunes, el arrastre, la carga y la improvisación de la camilla. En la imagen vemos cómo están adecuadamente posicionados. El número uno es la persona que está sosteniendo cabeza y cuello. Número dos, hombros y tórax. Número tres, abdomen y espalda. Y el número cuatro, miembros inferiores, que vienen a ser las piernas. ¿Para dónde? Para trasladar a una camilla en la cual entre todos puedan llevar de manera segura al paciente al lado más seguro, que sería una clínica o un hospital o un lugar donde vayan a prestar los primeros auxilios. Esta imagen es muy importante siempre tenerla en cuenta porque recuerden que siempre debe haber una persona que sostenga eh, cabeza y lo que tiene que ver con cuello es muy importante cuando hay trauma cráneoencefálico o cuando hay una lesión a medida de la columna vertebral. El traslado del lesionado por arrastre, en este caso se utiliza cuando existen peligros inminentes y ese se hace necesario para salvar o trasladar a la víctima sin haber estabilizado previamente sus partes lesionadas. El arrastre puede ser mediante una persona que esté abrazando a otra. Si uno le dice que se sujete el cuello de la persona, que en este caso sería usted el camillero, y ir arrastrando. Sí, de esa manera podemos sacar a este paciente, más cuando hay incendios, cuando hay inundamientos, cuando hay explosiones, es más una técnica hasta llegar a este tipo de situaciones. O puede ser con una sábana, como estamos viendo en la evidencia, una sábana en la cual acostamos al paciente y empezamos a arrastrar. Esa sería más segura. Y por último, también pues la técnica de arrastre puede realizarse ya sea de los hombros, ¿sí? Tomando de las axilas al paciente y arrastrando, o de las piernas también. Cuando, recuerden, cuando hay ciertos tipos
de accidentes que pueden generar la muerte del paciente, tenemos que inmediatamente tomar una respuesta adecuada, que en ese caso sería arrastre. Vemos el arrastre simple, consiste en agarrar al lesionado por los antebrazos o por los pies, con manta o por la misma ropa, y se arrastra el socorrista camino hacia atrás a un lugar seguro. Este tipo de arrastre debe hacerse sobre suelos lisos, sí, porque si hay un suelo lleno de rocas, muy seguramente no lo vayamos a poder hacer. El arrastre axilar, el socorrista debe tomar por detrás al lesionado con los brazos y a través de las axilas y agarrarse de las manos para luego caminar hacia atrás. Esta técnica es útil para bajar o subir escaleras. Muy importante, sobre todo cuando son escaleras, hay que ser muy cuidadosos. Y el arrastre simple consiste en agarrar al lesionado por los antebrazos o por los pies con manta o por la misma ropa y se arrastra el socorrista camino hacia atrás a un lugar seguro. Este tipo de arrastre debe hacerse sobre los suelos lisos. Es muy importante. El arrastre de bombero. Este arrastre se utiliza en casos de incendios. Consiste en llegar a la víctima arrastrándose por el piso. Se coloca a la víctima boca arriba y se les ata las muñecas de sus manos con un pañuelo, sí, una correa, digámoslo de esta manera. Luego el socorrista se coloca sobre la víctima y pasará las manos del lesionado por encima de su cabeza, quedando colgando. Luego se moviliza gateando y arrastrando a la víctima hacia un lugar seguro. El arrastre con manta se utiliza una cobija, una manta, una sábana, extendiéndose la misma al lado del lesionado en posición de seguridad y se coloca la manta plegada lo más cerca posible de él. Luego se gira hacia la posición normal para que pueda encima de la manta y se arrastra tomando la manta por el lado donde está la cabeza del lesionado. Bueno, traslado por carga. Este se utiliza cuando existen uno o pocos socorristas, cuando la víctima no presenta lesiones mayores o cuando se requiere la evacuación rápida de un número de personas. Entonces, ya sea cargada, ya sea sobre dos personas, ya sea en la espalda, ya sea dos personas llevándola, o ya sea también pues dejándola sobre nuestros hombros, ¿sí? O trasladándola en silla y pues digamos que la más común sería inmediatamente trasladarla sobre nuestros hombros o sobre nuestros brazos, que es una de las técnicas más adecuadas. Como veíamos, entonces el caballito asegurado, el socorrista colocará el lesionado sobre su espalda, agarrándolo por sus manos para asegurarlo. El socorrista se traslada caminando. Abrazo de la novia. Se utiliza para el traslado de niños o personas con lesiones leves en extremidades inferiores. Consiste en tomarlos con los dos brazos pegados al pecho. Sillas comerciales. Se utiliza una silla rígida en la cual la víctima es transportada sobre ella entre dos socorristas. Silla con cuatro brazos. Se necesita dos socorristas. Consiste en colocar uno de los brazos agarrando el brazo opuesto y este a su vez sosteniendo el brazo del otro socorrista. Silla con tres brazos. Asegurador. Consiste en lo anteriormente expuesto, pero en forma de triángulo con los brazos y uno de los socorristas colocará uno de sus brazos en el hombro del otro. La muleta humana. El socorrista sirve de apoyo al lesionado, pasando su brazo sobre el hombro de este. La carga de bombero consiste en que el socorrista tomará al lesionado por sus brazos y colocarlo sobre sus hombros, pasando uno de los brazos en medio de las piernas del lesionado y se asegura agarrándolo con una mano en el brazo del lesionado y la otra la pierna. La improvisación de camillas se realiza por lo menos con dos socorristas y se utiliza cuando la víctima presenta lesiones mayores, permitiendo un traslado horizontal de la persona con cierto grado de comodidad y seguridad.
al no producir daños mayores. Entonces, podemos hacer una camilla improvisada y trasladar a nuestro paciente para que sea más segura su posición. ¿Cómo se puede hacer? Se puede hacer con una manta. Se toma una cobija, manta o frazada fuerte. Se acuesta al lesionado colocándolo primero en posición de seguridad, como en los casos de arrastre, con manta, pero aquí no se enrollan los lados de esta manera, de manera que queden del tamaño del cuerpo de la víctima y deberá ser trasladado por 6 socorristas. La manta y largueros, se utiliza una manta o cobija y 2 largueras, que serían 2 tubos o palos fuertes, colocando la cobija extendida en el piso y se doblan los extremos superiores e inferiores hacia adentro. Se coloca un larguero un poco separado del centro y se dobla la parte más corta. El otro larguero se coloca sobre las 2 partes de la manta y se dobla el extremo que sobra. Las tablas, en este caso las tablas se improvisa cualquier tabla resistente o rígida. Son las camillas ideales para transportar lesionados politraumatizados, posibles fracturas de columna o con lesiones graves, que puede ser la camilla rígida o la de trauma, que son camillas muy ya rígidas para evitar traumas cervicales. El decúbito supino. Sí, en este caso las lesiones vertebrales, las fracturas o el RCP, la maniobra de reanimación cardiopulmonar, y recordemos que el supino es mirando hacia arriba. Decúbito supino con piernas elevadas, puede ser en supino, pero se elevan las piernas, que es cuando hay un shock. Sí, entonces en ese caso podemos elevar las piernas también para cuando hay una baja de tensión, una frecuencia cardíaca baja o una bradicardia o una bradicardia o una hipotensión. El decúbito supino con cabeza elevada también, accidentes cerebrovasculares casi siempre. Entonces, cuando hay un accidente cerebrovascular, debemos a la persona acomodarla en posición supina y tratar de colocar una almohada o algo que eleve la cabeza. ¿Para qué? Para que no se haya todo este trauma en el cerebro o en la cabeza. Digamos que semisentado o a 45 grados es para heridas torácicas abiertas y cerradas, infarto de miocardio y problemas respiratorios. De esta manera vamos a permitir que la persona pueda tener una mayor ventilación, una mejor ventilación. Y sobre todo cuando hay problemas cardiovasculares es mucho mejor esta posición. El decúbito supino con piernas dobladas sería también para traumas o heridas abdominales. El decúbito lateral, que es en personas inconscientes y sin lesión vertebral. El decúbito lateral nos va a servir para mantener la vía aérea permeable y que la persona pueda ventilarse de manera adecuada. Aquí vemos una imagen donde se hace el traslado de un paciente en una tabla rígida, en una camilla de trauma rígida, y se está haciendo, tiene el arnés ya adecuadamente asegurado y ya únicamente se va a hacer el traslado. Bueno, existen varias formas de trasladar al lesionado, siempre y cuando los principios básicos estén adecuados. Recuerde que hay varias formas de trasladar un paciente, pero principalmente pues las que hemos visto hoy fue la de arrastre, la de silla, la de el bloque donde varias personas trasladan a un paciente, ¿sí? O la de, en este caso, de incendio. Entonces serían como las más comunes. Muy importante también pues que revisen las imágenes, que revisen algunos tutoriales, miremos también más capacitaciones siempre, porque los primeros auxilios siempre y los, digamos, camilleros en este caso, deben tener muy claro también que ellos lo que van a diligenciar principalmente es el traslado del paciente y lo debemos trasladar de manera segura con los implementos básicos de seguridad. Además de esto, el camillero también traslada muestras de laboratorio
en este caso las traslada al laboratorio clínico. Debe tener en cuenta también la cadena de frío, el traslado adecuado de las muestras de laboratorio. Y pues nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en esta capacitación. Esto es el camillero, curso de camillero básico, que encuentran en nuestras plataformas y nuestras, en este caso, páginas, que es YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Síguenos también por todas las redes. Rafael Iván González Figueroa, junto a la Fundación Ajuis y a la Fundación Asonispo, que nos encanta mucho capacitarlos. Nuevamente, mil gracias.